Dios no tiene ningún problema en cuanto a la riqueza. Ya sea que tú seas rico o que seas pobre, eres bien recibido por Dios. El problema muchas veces lo tenemos nosotros. No sabemos administrar nuestro dinero, nuestros recursos y todo cuanto se nos ha encomendado. Es por eso que la Biblia tiene el consejo para nosotros de cómo deberíamos administrar todo cuanto poseemos. Recordemos que nada es nuestro, todo es de Dios. Y es por eso que necesitamos recordar constantemente que solamente somos administradores de absolutamente todo lo que poseemos. La manera en cómo vamos a invertir nuestro dinero y si vamos a ahorrarlo, también dirá mucho de la forma en cómo nosotros estamos manejando nuestras finanzas. Si solamente estamos gastando el dinero, eso ya es un problema y tenemos que empezar a corregir, puesto que en la vida nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones y circunstancias que nos van a obligar a requerir tener algo ahorrado, pues las emergencias surgen. Cuando menos las esperamos, ahí se hacen presente. Por esto es que tenemos que recordar el consejo de la palabra. Si nosotros queremos ser buenos administradores de todos los recursos que poseemos. Si tú no tienes muchos recursos y quisieras tener más recursos, definitivamente tienes que ser un mejor administrador de los recursos que posees. Hay personas que tienen un sueldo bastante alto, 50,000, 80,000, 100,000 quetzales o dólares, y cada mes ese es su ingreso, mientras que otros pueden recibir un salario mensual de 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 quetzales. Hay una gran diferencia. Por eso es que muchas veces decimos que el pobre cada vez es más pobre y el rico cada vez es más rico. Pues los ricos están produciendo constantemente y sus empresas están generando todos los días, al punto de que algunos ganan millones incluso al día, pues tienen empresas bastante grandes a nivel mundial. Ahora, como mencioné al principio, Dios no tiene ningún problema en que tú seas pobre o seas rico. En la Biblia aparecen personas que fueron ricas y fueron agradables a los ojos de Dios. Los patriarcas, por ejemplo, Job es otro ejemplo de ellos. Vemos que tenían muchos recursos y Dios los bendijo abundantemente. No porque ya tenían, Dios les quitaba o les dejaba de dar. Al contrario, los bendecía abundantemente. También vemos que hay personas en las escrituras que eran fieles a Dios y no necesariamente por eso eran ricas. Sin embargo, hay un principio en Josué 1:8 que nos recuerda de dónde viene toda bendición. Y este verso dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Definitivamente, toda aquella persona que quiere ser bendecida por Dios deberá guardar sus mandamientos, meditar en su palabra. Y te decía hace un momento, tú eres quizá de la clase baja y quieres tener más, pues aquí hay una forma de cómo tener más, guardando los mandamientos y poniéndolos en práctica. ¿Por qué es que vas a tener más al seguir las instrucciones de Dios? Porque vas a ser sabio en la administración de tus recursos. Por eso. Y esa sabiduría viene de Dios. Entonces ya no solamente vas a gastar tu dinero, sino que lo vas a utilizar bien. Pero recuerda que lo esencial de la vida es obedecer a Dios. De hecho, no debe ser nuestra motivación el que vamos a ser bendecidos para buscar, adorar y servir a Dios, sino el saber que estamos buscando del único Dios verdadero, de Jesucristo, de aquel que es amo y Señor de toda la creación, incluso de nosotros. Es por esto que necesitamos buscar incansablemente a nuestro Señor. En el Antiguo Testamento se manejaba el principio de obediencia y desobediencia. Si tú obedecías los mandamientos de Dios,
eras bendecido, fijo. Eso no iba a cambiar. Y si tú eras desobediente, Dios te iba a mandar maldiciones en vez de bendiciones. Ibas a ser empobrecido a causa de tu desobediencia. ¿Recuerdas que algo de esta idea se manejaba con Job? ¿Recuerdas que él era un hombre rico, tenía muchas posesiones y cuando perdió sus posesiones, su familia, todo cuanto poseía, también se enfermó? Vinieron sus 3 amigos y lo condenaron porque dijeron que había pecado. ¿Recuerdas este libro? En el Antiguo Testamento se manejaba esta idea. Culturalmente hablando, ellos creían que si eras desobediente, entonces ibas a recibir ciertos castigos. Por eso es que llegaron a pensar que Job había cometido algún pecado en contra de Dios. Sin embargo, él se declara inocente en el libro y hace preguntas fuertes a Dios, el mismo Job, diciendo que Dios es el que ha mandado esto y no entiende por qué y le pide explicaciones a Dios. Sin embargo, él también, en medio de su dolor y la situación abrumadora por la cual estaba viviendo, sabía que Dios podía hacer con él lo que quisiera y que Job en su humanidad no podía entender los propósitos que Dios tenía para su vida. Es decir, Job, a pesar de la dificultad y de las dudas que tenía, y de hecho maldijo el día en que nació, mas nunca habló mal de Dios como tal, no lo maldijo a Dios, sí le hacía preguntas, preguntas fuertes, pero nada que ofendiera a Dios. A pesar de eso, él mantuvo su integridad y quería adorar y servir a Dios. Y eso es lo que el libro de Job nos presenta, que este hombre, a pesar de que era fiel, sufrió y llegó a perder absolutamente todo. Eso quiere decir que no necesariamente aquella persona que llega a perderlo todo o que es pobre, se debe a que está siendo castigado por Dios o porque no es fiel a Dios. Pues el libro de Job lo presenta a él como un hombre justo y recto ante los ojos de Dios, no así ante los ojos de los hombres, de sus amigos, quienes lo acusaron. Pero vemos que este hombre, que también antes era rico y lo perdió todo, era justo ante Dios. Esto nos permite ver que no necesariamente alguien que es de la clase baja o media es porque no busca a Dios o porque no está siendo fiel a Dios. No, no necesariamente. Y tampoco podríamos decir lo contrario, que un rico por ser rico es fiel a Dios. No necesariamente. El rico puede generar mucha riqueza por los principios de finanzas que trae, por la ascendencia de la que viene familiar, que ya puede que esta familia sea de la alta sociedad y entonces eso le permite a aquel que nació en cuna de oro generar mucho más fácil que aquel que nació en una casa de palma, en una casa de nylon o de cartón. Es muy diferente. Sin embargo, aún los que nacieron allí pueden llegar a ser ricos. El punto está en que un rico puede ser rico no necesariamente por serle fiel a Dios, pero no por ser rico es que no pueda serle fiel a Dios. O sea, también puede servir a Dios con todo su corazón. Y el pobre no necesariamente es pobre porque su familia es desobediente a Dios, sino que muchas veces el trasfondo del cual vienen ya genera esas condiciones de pobreza, de las cuales cuesta muchas veces salir. Sin embargo, Dios es capaz de bendecir a cualquier persona, aún en medio de la pobreza o de la riqueza. Dios puede bendecir aún más, aún al que tiene. Recordamos en el Antiguo Testamento que los profetas no tenían mucho, pero eran siervos de Dios y fieles también a Dios. En el Nuevo Testamento los apóstoles no tenían muchas posesiones, pero son nada menos y nada más que autores del Nuevo Testamento, seguidores de Cristo, a quienes Cristo mismo les llamó sus amigos y hermanos. No por eso eran ricos, pero eran hombres que servían y obedecían el camino de Dios.
A Jesús mismo podemos verlo en las Escrituras, que Él no tenía posesiones, Él no tenía ni dónde recostar su cabeza, dice Él mismo. Por tanto, no necesariamente alguien que es fiel a Dios va a ser rico o va a tener muchas posesiones. No es así. Y tampoco es que Dios quiera que las personas que le sirven sean pobres. No necesariamente es así. En las Escrituras no vemos tal cosa. Lo que Dios sí desea es que nosotros, teniendo poco o teniendo mucho, vivamos felices, contentos por pertenecerle a Él. Pablo decía que él en la abundancia o en la escasez aprendía a estar contento. Su gozo se desprendía de su amor por Cristo, de su relación con Cristo. Por tanto, el dinero no debiera ser nuestra felicidad, aunque muchos dicen que el dinero casi es todo, porque sirve para todo. Pero recordemos que es Dios el dador de todo lo que existe, todo lo que hay. Y el dinero es un bien más que Dios también provee. Por eso es que necesitamos tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, en las finanzas, en todo lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra. Recordemos que la forma en cómo administramos nuestro dinero, nuestros recursos, evidencia nuestra relación con Cristo. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros vamos a mostrar que tomamos en serio a Dios, en cómo nosotros estamos gastando, invirtiendo el dinero. Tú tienes que analizar de qué forma estás tomando en cuenta a Dios en tus finanzas. Si no lo estás haciendo, seguramente tienes que hacer algunos cambios. Lucas 16, 10 y 11 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? La palabra es clara en decir que la persona que trata de serle fiel a Dios, en lo poco le va a ser fiel. No importa si tú no tienes mucho, te vas a esforzar por ser un buen administrador, un buen mayordomo de lo poco que posees. Aún más, si tienes mucho, vas a esforzarte mucho más por agradar a Dios. Aquel que tiene poco y es un buen administrador, este pasaje dice que se le puede llegar a dar más, puesto que ha hallado gracia delante de su amo, delante de su señor. Entonces, un señor que ve que su siervo es fiel en la administración, es bueno para dirigir todo lo que ha puesto en sus manos, le va a poner mucho más, pues tiene la capacidad. De esta forma también puede actuar Dios. Si ve que tú tal vez no tienes mucho, pero eres un buen trabajador, te esfuerzas, eres disciplinado, eres alguien entregado, apasionado en lo que hace y lo haces como para el Señor, Él no tiene ningún problema en darte y poner más a tu cargo, pues Él es el Señor y amo de absolutamente todo. Recordemos que Dios tiene que tomar el primer lugar en nuestra vida y en este caso en las finanzas. Es algo que la Biblia nos enseña a nosotros. También el dinero compite con Cristo por el trono de tu corazón. ¿Recuerdas que en Mateo se nos enseña que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón? Donde tú pongas tu enfoque, donde tú pongas tu mirada y tu esfuerzo, allí vas a poner absolutamente todo de ti para hacer de tu vida todos los días lo mejor, lo peor o las cosas que haces. Es decir, tu motivación va a ser el dinero, va a ser aquello que te motiva todos los días a levantarte, o va a ser Dios. Tú vas a elegir. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas.
No podemos hacer eso. Definitivamente Dios tiene que ser nuestra motivación todos los días de nuestra vida. No debe ocupar el trono de nuestro corazón el dinero. No necesitamos ser ricos para pensar en el dinero todos los días. El rico pasa pensando en cómo va a generar. Entonces el dinero es algo que lo ocupa. Y eso no necesariamente es malo. Tener una mente productiva no es malo. Al contrario, una persona que genera valor a muchas personas más que lo están rodeando. Un empresario, por ejemplo, que está viendo la forma en cómo generar más empresas, más trabajos, etcétera, está ayudando a otros a tener empleos, aunque él también está generando para sí mismo. Pero esta es una habilidad que ellos poseen, los que tienen riqueza y producen más. Siempre están viendo la forma de cómo producir más. Sin embargo, el que no tiene mucho, siempre está pensando en dinero y también está pensando en cómo generar, aunque no genere. Cómo va a obtener más dinero. Algunos lo hacen robando, otros extorsionando y otros buscando un buen trabajo, tratando de escalar. Siempre estamos pensando en cómo vamos a generar más y eso no está mal. El problema es cuando tu vida se define en base a la búsqueda del dinero y no a la búsqueda de Dios. Ese es el problema. Cuando tu trabajo toma el lugar de Dios y no buscas el honrarle a Él en todo lo que haces. Esto realmente es el problema y no necesitamos caer en ello, puesto que el trabajo, incluso el dinero, las formas en cómo generamos, viene de Dios y es necesario que lo tengamos presente, pues podemos caer en el error de poner al dinero antes que a Dios. También recordemos este principio: Dios es el dueño de absolutamente todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Eso dice el Salmo 24:1. De Jehová es todo. Él te formó, tú le perteneces a Él también. No solamente lo que te rodea, lo que está a tu nombre, no solamente eso es de Dios, tú también le perteneces. Dice el pasaje que la tierra es de Dios. Muchas veces creemos que por tener una posesión, un terreno a nuestro nombre, ya estamos hechos, o una casa muy bonita, o una casa más o menos. Ya creemos que lo hemos logrado todo. Sin embargo, esa casa, ese terreno es de Dios también. Tu empresa, tu trabajo, todo te lo ha dado Dios y tienes que reconocer que es de Él. Tú solamente eres un administrador y si solamente eres mayordomo, entonces no necesitas creerte de absolutamente nada, pues nada es tuyo, todo es de Dios. Si aplicas este principio en tu vida, reconocerás que nada es por mérito propio, sino que es por gracia de Dios. Ten presente las Escrituras. Jehová es el que formó los cielos, la tierra, desde el principio. Él creó los peces, Él hizo las aves del cielo, Él hizo que la flora, la fauna surgieran y que nosotros podamos alimentarnos y vivir de todo esto que Él creó. A ti te hizo también Dios con su mano, te formó a su imagen y semejanza. Él sopló aliento de vida en ti y es por eso que tienes vida. En cualquier momento Él podría quitarte la vida. Esto es algo que definitivamente nosotros no podemos hacer. No sabemos ni cómo es que surgió todo. Solamente por la palabra de Dios es que llegamos a imaginar esos eventos, pero nuestra mente no es capaz de comprender a cabalidad todo lo que Dios hizo desde el principio. Definitivamente no somos capaces de eso, pero sí podemos entender que de Dios es todo lo que existe y Dios tiene el control de todo lo que pase en tu vida. Recordemos el evento de Job. Job era rico, lo perdió todo. Luego Dios
le devuelve en abundancia. Dios tenía en control la situación que estaba atravesando Job. Él sabía la prueba que le vendría a Job, un hijo fiel a él, y porque era fiel es que Dios le devolvió al doble, le multiplicó todo lo que ya tenía, al punto que llegó a ser el hombre más rico en la tierra. Y definitivamente este hombre vivió para agradar a Dios, y es por eso que nosotros también podemos aprender de este hombre fiel, su ejemplo, que sin importar su circunstancia, él vivió agradecido con Dios y buscó de Dios, buscó agradarle. Aunque en medio de su desesperación él quería morir, nunca ofendió a Dios, nunca quiso él avergonzar a Dios de alguna forma, ni que sus hijos. Al contrario, él cuando veía que sus hijos hacían alguna reunión, él ofrecía sacrificios con tal de agradar a Dios y que él perdonara cualquier ofensa que hayan cometido sus hijos. En la vida de José, ¿te recuerdas cómo José, también siendo alguien que nació en un hogar pudiente, cómo es que luego de tener sueños donde incluso sus padres se iban a inclinar ante él, sus hermanos sienten envidia, y luego de ser el hijo preferido, casi preferido de Job, vienen ellos y por envidia lo meten en un hoyo, luego lo venden como esclavo. Y en medio de ese proceso Dios estaba en control también de la vida de José. De esclavo pasa a preso, y de preso pasa a gobernador. En todo ese proceso Dios estaba en control en la vida de José. Siempre Dios tuvo planes en su vida. Es por eso que José, cuando está como gobernador y sus hermanos sienten temor que les va a hacer daño a ellos, él les dice: no, ustedes procuraron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Fue Dios el que me permitió pasar todo el proceso, no fueron ustedes. Dios tenía el control de mi vida, por eso fue capaz de perdonarlos. Aún los procesos difíciles que pasen los hijos de Dios les van a ayudar para bien. Es necesario que nosotros aprendamos a reconocer a Dios cuando estamos atravesando circunstancias críticas, donde no hayamos soluciones, donde no hay salidas, incluso en aquellas pruebas que nosotros mismos no buscamos generar, porque a veces vienen situaciones difíciles debido a nuestras malas decisiones, pero otras veces no. Otras veces quisimos hacer bien las cosas y vinieron y resultó en un mal. Pero en esos procesos aprendamos a depender de Dios y aprendamos a buscarle en todo momento, rindiéndole alabanza, pues Él es digno de todo honor, Él es digno de toda honra. Recordemos que nuestra riqueza más grande está en Cristo Jesús, la salvación que hemos recibido en Él. Todas las riquezas que hemos obtenido en Cristo son incalculables, y no podemos comparar siquiera las riquezas materiales con las espirituales, puesto que estas tienen un valor muchísimo más alto, y por eso es que necesitamos ser buenos administradores de las cosas terrenales, pues un día estaremos presentes delante de Dios y le rendiremos cuenta, y en base a nuestra vida aquí en la tierra también, recuerden, estamos haciendo tesoros en el cielo y vamos a tener un premio especial. No sabemos cuáles ni cuántos, pero a medida que nosotros sembremos bien en esta tierra, a medida que nosotros administremos bien nuestros recursos, ayudando a otros y honrando a Dios con ellos, con nuestros recursos, también Dios lo está tomando en cuenta para la vida venidera. Si Dios es el dueño de todo, nosotros solamente somos mayordomos, solamente somos administradores. Y 1 Corintios 4:2 dice que cada mayordomo, cada administrador tiene que ser hallado fiel. Claro, en Corintios 4 el contexto es el ministerio. Tú tienes que ser hallado fiel en el ministerio que desarrollas, en el don que tienes. Y por supuesto, este principio se aplica también en otras áreas de la vida. Tú tienes que ser hallado fiel delante de Dios en todo aquello que ha puesto en tus manos.
puesto que Dios te ha dado eso para que un día le digas, así como en la parábola de aquellos talentos, cuando vino el amo: bien, tú me diste 5, yo te devuelvo 10. Es decir, fue un hombre sabio en la administración de lo que se le encomendó. Necesitamos ser hallados fieles, no importa si tu hermano, si tu vecino, si tu amigo es un mal administrador, tú tienes que hacer la diferencia, pues eres siervo de Dios. También, según de Tesalonicenses 3:10, nos invita a que trabajemos, pues el que no trabaja, que tampoco coma, dice allí. Y si a ti no te gusta el trabajo, déjame decirte que la Biblia nos dice que debemos trabajar. El trabajo es una bendición. Génesis 2 nos menciona el trabajo. Algunos se confunden pensando que el trabajo fue un castigo y creen que aparece en Génesis 3 como la maldición, pero no. Te invito a que leas Génesis 2 y verás que allí ya se le encomienda a Adán administrar el huerto del Edén, y no es en Génesis 3. En Génesis 3 sí aparece una maldición que va casi amarrada con el trabajo, sí, pero no es el trabajo la maldición. Así que el trabajo es una bendición, no es una maldición. También tenemos que tener cuidado de no trabajar en exceso para aquellos que les gusta el trabajo, pues muchas veces descuidas a tu familia, a tu esposo o a tus hijos por estar trabajando. Y necesitamos tener una buena estabilidad en cuanto al trabajo, pero también en cuanto a la familia. Necesitamos ser personas que administran bien lo que hacen fuera de casa y dentro de casa. Y esto incluye tus hijos y tu esposa, tu esposo. Nosotros como siervos de Dios necesitamos ser buenos mayordomos de absolutamente todos los recursos que tenemos. Así que trabaja sin exceso. Si no te gusta trabajar, trabaja. Cuando van a llegar las 5, no estés esperando desde las 4 con ansias que se llegue la hora del fin del horario laboral, sino que más bien anímate a hacer con excelencia tu trabajo, con pasión, respetando a tus jefes, aquellos que te han tendido la mano y te han dado su confianza para darte ese trabajo que posees. Y si tienes trabajadores a tu cargo, sé una persona fiel a Dios en la forma en cómo le pagas, en la forma en cómo le tratas, y de esta manera estarás hallando gracia delante de Dios. Pues en Santiago se habla de los ricos opresores, aquellos que incluso retenían el salario de sus obreros, y Santiago dice se están engordando como becerros para el día de la matanza. Es decir, así como engordamos un cochito para el día de la Navidad, muchos ricos que son opresores, cuando sea el día del juicio, Dios también los juzgará y los condenará severamente por toda la opresión que ejercieron sobre sus trabajadores. Por tanto, si tú eres un fiel trabajador y estás recibiendo una mala paga, recuerda que del Señor vendrá la recompensa y vendrá la venganza. Pero recordemos lo más esencial de este mensaje. Dios es el dueño de todo. Tú solamente eres un mayordomo. Por tanto, si tienes pérdidas, tendrás que rendir cuentas a Dios, pues Él es el dueño. Pero no debes preocuparte tanto, pues nada es tuyo, es de Dios. Si no estás trabajando por pereza, también tendrás que rendir cuentas, pues Dios te ha dado recurso, el cuerpo, la inteligencia, quizá una carrera, y tal vez no la estás utilizando. Si Dios te ha dado recursos, es para que los administres bien. Si tú tienes buenos ingresos, seguramente ya posees una tarjeta de crédito, o 2, o hasta 3, algunos hasta 4 o 5. Administra bien tus tarjetas de crédito. Si es necesario deshacerte de 1, de 2, de 3, de 4 o hasta de 5, hazlo.
por salud de tu familia, pues muchas veces se utiliza mal el dinero por tener muchas tarjetas de crédito. Si tienes deudas, págalas. Si le prestaste a un familiar, a un amigo, págale, pues has perdido mucho por no haber pagado. En conclusión, Dios es el dueño de absolutamente todo lo que tú posees. Sé un buen administrador. Que Dios te bendiga. Vive sin achaques, vive saludable. Inmunocal es el mejor aliado para combatir diferentes tipos de enfermedades y